Bueno, buen día para todos. El día de hoy les vamos a hablar de la implicación del estrés del retículo endoplasmático en la etiología de la enfermedad de Alzheimer. Información general sobre el Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se manifiesta con deterioro cognitivo y trastornos conductuales. Este es el tipo de demencia más común en la población, representando entre un 60 y 70% de los afectados. Sus características principales incluyen depósitos extracelulares de amiloide beta, un polipéptido generado por una proteína precursora y dos proteinasas, ya que la deposición de esta en el cerebro es un desencadenante primario de Alzheimer, debido a mutaciones que la vuelven tóxica, como se puede ver aquí en la imagen de la izquierda. Sin embargo, algunas enzimas que degradan amiloide beta disminuyen el envejecimiento del cerebro y hacen que sea expulsado de este. Ahora bien, como se ve en la imagen de la derecha, la proteína tau de unión a microtúbulos es otro contribuyente al Alzheimer, ya que se puede observar acumulación en el hipocampo en un estado hiperfosforilado gracias a unos eventos que provocan su incorrecto plegamiento, causando neurodegeneración. Dado que tanto la patología tau como el amiloide están correlacionadas con el Alzheimer, este tema será de importante abordaje. La señalización de calcio en la enfermedad de Alzheimer. La evidencia acumulada ha demostrado que los oligómeros de beta-amiloide conducen a la neurotoxicidad. Uno de los principales mecanismos de neurotoxicidad es la interrupción de la permeabilidad de calcio de las células a través de los receptores de superficie. Estas interacciones entre las moléculas amiloide beta y los canales conductores de calcio pueden ser a los receptores de glutamato y a los canales unidos al receptor de acetilcolina nicotínico, y estos receptores a su vez juegan un papel muy importante en las funciones cognitivas del hipocampo y de la neocorteza, y la interrupción de estas vías de señalización de calcio mediada por el receptor amiloide beta podrían ser responsables de los síntomas de la enfermedad de Alzheimer. También se ha demostrado que la perturbación inducida por amiloide beta eleva los niveles citoplasmáticos de calcio e interrumpe las vías posteriores involucradas en la función sináptica y en la muerte celular neuronal. Se ha demostrado que los oligómeros amiloide beta pueden causar la muerte celular neuronal al promover la formación del complejo tau-fin quinasa PSD95 en sitios posinápticos. Finalmente, una activación anormal del óxido nítrico sintasa neuronal junto con una sobrecarga mitocondrial de calcio genera un exceso de especies reactivas de oxígeno como los radicales libres y perióxidos y RNS, y esto conduce a una nitrosilación aberrante, sulfonación y acumulación de peróxidos, lo que resulta en una disfunción proteica, y esta disfunción mitocondrial induce a la activación de caspasas y finalmente a la muerte celular. Como se puede ver en la primera imagen, también está siendo bloqueado el efecto de la proteína BSL2, que es antiapoptótica, promoviendo así también la muerte neuronal. Bueno, como veremos a continuación, el retículo endoplasmático tiene numerosas funciones, una de las cuales es como depósito intracelular de calcio. En las células neuronales, el retículo endoplasmático se extiende desde el soma hacia los axones, las dendritas y las espinas dendríticas. El retículo endoplasmático desempeña un papel en el mantenimiento de la concentración citosólica de calcio, al eliminar o liberar calcio del citosol a través de los canales de calcio ubicados en la membrana del retículo endoplasmático. La ATPasa del retículo sarcoplásmico o endoplásmico media activamente la captación de calcio en el retículo endoplasmático, mientras que los IP3R y los receptores de riadonina median la liberación de calcio desde el retículo endoplasmático. Las proteínas de la molécula de interacción estromal, la STIM, STIM1 y STIM2, actúan como sensores de calcio, promoviendo la entrada de calcio desde el espacio extracelular a través de los canales en la membrana plasmática, cuando se detectan niveles bajos de este. Estos hallazgos sugieren que la homeostasis puede verse afectada por beta-amiloide extracelular a través de los receptores de la superficie celular. Como la perturbación de la homeostasis induce el estrés del retículo endoplasmático, el estrés podría considerarse un mecanismo plausible por el cual los oligómeros beta-amiloide causan daño celular. Siguiente. El estrés que conduce a la presencia de proteínas mal plegadas en el retículo endoplasmático conlleva a que se active una reacción llamada respuesta de proteína desplegada o UPR, la cual mediante la acción de tres vías busca restablecer el correcto funcionamiento de la célula.
Esto es gracias a tres proteínas transmembrana presentes en el retículo ATF6, IR1 y PRK. En el caso de la vía comandada por la proteína PRK, se obtiene una disminución en la síntesis de proteínas por parte del retículo, pero favoreciendo la síntesis de chaperonas para ejercer el control en el correcto plegamiento proteico. A su vez, la proteína IR1 se dimeriza y consigue la degradación de los ARN mensajeros en el retículo, logrando la inhibición de la traducción de nuevas proteínas. Un estudio reciente reveló que la actividad de la RNasa también mejora la descomposición de microARN seleccionados que participan en la represión de la traducción de ARN mensajeros de caspasa 2. Esto eleva los niveles de proteína caspasa 2 e inicia la vía apoptótica mitocondrial. Igualmente, en la vía de la ATF6, la cual antes migrará hacia el aparato de Golgi para procesarse por acción de las proteasas S1P y S2P y finalmente llegar al núcleo. Una vez allí, la ATF6 regula la síntesis de chaperonas como GRP78. Si la célula no consigue la regulación esperada por alguna de estas tres vías en un cierto lapso de tiempo, la respuesta de proteína desplegada culminará en la muerte celular. Las mutaciones en la proteína que degrada a la APP afectan la EPU en respuesta al estrés del retículo endoplasmático. La exposición de células a la caspasa 12 activada por betamieloides funcionan como caspasas específicas del retículo endoplasmático, lo que resulta en una inducción a la muerte celular neuronal. Los oligómeros de betamieloides desencadenan estrés del retículo endoplasmático en los sistemas experimentales. Investigaciones de mecanismos establecen una conexión entre las betamieloides extracelulares y el retículo endoplasmático intracelular. El mediador más probable sería el calcio, ya que la unión de betamieloides con receptores glutaminérgicos inducen la muerte celular al interrumpir la homeostasis citosólica del calcio. Además del desequilibrio del calcio, hay una correlación entre el estrés del retículo endoplasmático y la mutación de la proteína precursora de la amiloidea. Estas mutaciones nos sugieren que causa la demencia. Está asociado con un tráfico alterado de las beta-amiloides que generan una acumulación de la misma. Diversos estudios realizados en ratones han demostrado un aumento en las marcadores del retículo plasmático en los modelos de Alzheimer, lo que ha permitido llegar a diferentes conclusiones como las de Tauman, que mostró el efecto que tiene la eliminación que inhibe la fosforilación del 2-alfa en el déficit de síntesis de proteínas, la plasticidad sináptica y la memoria espacial. Otros estudios hechos en ratones 5XFAT los efectos del 2-alfa en el comportamiento. También propone Reinhardt que relaciona la edad del ratón con la presencia del EP1 empalmado, siendo menor su expresión hacia el ratón, lo que causa una disminución de ADAM10 que a su vez induce en la reproducción de betamieloide, cual tiene relación con lo propuesto por O'Connor, en relación a una sobreproducción de betamieloide con un posible mecanismo subyacente al SAT. En otras pruebas realizadas en ratones R510, Avisambra puso que los altos niveles de la proteína ubiquitina tienen influencia en la fosforilación ERK, la cual según Radford previene la neurodegeneración mediada por tau en estos ratones. Siguiente. La relación entre el estrés del retículo endoplasmático y la patología Tau aún no es claro debido a que varios estudios en ratones mostraron patrones diferentes de expresión en los niveles de RTG4510 que demostró un incremento de PLF2E, PERK y SHOP, RGT21-22-21, un incremento de SHOP y PS19 no tuvo alteraciones. En cuanto a los grupos humanos, los investigadores reportaron un incremento del estrés del retículo endoplasmático en cerebros post-mortem por medio de pruebas como Western blot y análisis inmunohistoquímicos. Por ejemplo, Hosman detectó un incremento de GRP78, Katayama un descenso de la misma y Reinhardt un descenso de XB P1.
Sin embargo, no se puede comprobar un incremento en el estrés del retículo endoplasmático sin el estudio de varias muestras humanas, pero debido a la pobre reproductibilidad, gracias a las diferentes condiciones como la edad, la región del cerebro y el sexo, esto es muy difícil. La letalidad de la carpastina, la cual afecta el desarrollo natural del Alzheimer en ratones APP23, no fue posible reproducirla en patrones en ratones APPK1, ya que no mostraron una muerte prematura. Esto se atribuye a que los ratones mostraron una conversión dependiente de la calpastina de P35 a P25. La activación de la calpastina juega un rol importante en la patogénesis del Alzheimer, ya que contribuye a la muerte neuronal. No obstante, los estudios indicaron que sus funciones en esto pueden estar sobreestimadas. Siguiente, por favor. Para estudiar la sobreexpresión de proteínas y cómo estas influyen en el Alzheimer, se usaron dos grupos de ratones. Estos tenían FAD y se sobreexpresaron proteínas APP, SP1 o mutaciones de SP1. Si bien los primeros ratones KO presentaron las condiciones necesarias para el experimento, generaron también sobreexpresiones innecesarias, cosa que difiere de los humanos. El segundo grupo experimental fue preparado por la técnica knock-in. Estos ratones KI sufrieron de deterioro de la memoria y neuroinflamación. No se pudieron reproducir muestras observables importantes, a excepción de la función de la calpastina y la calpaína en el Alzheimer. Se concluye que su función está sobreestimada y que no es la principal causante de esta enfermedad. Siguiente. El impacto de las modificaciones del gen presenilina 1 en la manifestación del estrés del retículo endoplasmático. La presenilina 1 o PS1 es una proteína transmembrana que hace parte de la gamma secretasa, la cual es una enzima que degrada la proteína APP. Esta PS1 contiene 9 dominios que abarcan la transmembrana y se encuentra en mayor medida en las membranas del retículo endoplasmático asociadas con mitocondrias. Estos sitios de contacto entre estos dos organelos son lugares muy activos para el transporte de calcio y la señalización de calcio. Es importante también tener en cuenta que la proteína PS1 está asociada a la regulación de la entrada y salida de calcio, pues tiene un efecto regulatorio sobre cerca y también sobre los canales IP3 y RIR, que controlan la entrada y salida de calcio, como se puede observar en la imagen. También tiene efectos sobre las proteínas captadoras de calcio. Debido a esta regulación que tiene PS1 sobre el transporte de calcio, una sobreexpresión o una mutación del gen PS1 que codifica para la misma proteína ocasionaría un cambio en la homeostasis del calcio, causando un aumento en la concentración del calcio, lo que generaría un estrés del retículo endoplasmático. Estas modificaciones de la PS1 y por ende el estrés del retículo endoplasmático está asociado a la apoptosis inducida por caspasas. Las mutaciones de PS1 se han encontrado en algunos pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar de inicio temprano, pero no se han encontrado en pacientes con enfermedad de Alzheimer de inicio esporádico. Por lo tanto, no podemos decir que siempre que surge estrés de retículo endoplasmático tiene que estar las mutaciones o sobreexpresiones de PS1. Siguiente, por favor. Los ratones APPKI y APP-G no exhiben una respuesta al estrés del retículo endoplasmático. Para determinar si la respuesta al estrés aumenta debido a la patología AB, se investiga en APPKI, APP-G y APP-PS1 modelos de ratón AD modificados con doble gen. Para verificar la presencia o ausencia de estrés, se analizan varios marcadores de estrés mediante análisis de transferencia Western. No se observó diferencia en ninguno de los marcadores de estrés entre el tipo salvaje WT viejo y joven, y la aplicación NLGF de ratones, lo que sugiere que el aumento de la disposición de AB no está correlacionado con las respuestas al estrés. Inesperadamente, no se observa ninguna alteración de los marcadores de estrés en los modelos de ratón APP-G. Como la APP es una proteína de unión a la membrana, se predijo que la sobreexposición de la APP induciría a estrés crónico. Sin embargo, no hubo regulación positiva de la respuesta al estrés en estos animales. Estos resultados indican que ni la deposición de AB ni la sobreexposición de APP aumenta el estrés detectable. Por el contrario, los ratones APP y PS1 con doble gen modificado mostraron aumentos significativos en los niveles de algunos marcadores de estrés. Por otro lado, el ratón 3XTG exhibe niveles elevados de GRP78, CHOP
IPELF2-alfa, en comparación con los controles de WT de la misma edad. Estos resultados indican que la modificación genética de PS1 o las modificaciones dobles de APP y PS1 inducen estrés que no está relacionado con la patología de Alzheimer. Sin embargo, no se detectan otros marcadores de estrés en ratones APP, PS1 y 3XTG, mientras que en otros estudios ha demostrado que la regulación positiva de dichos marcadores en estos ratones. En Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas relacionadas con la taupatía, la patología tau se correlaciona bien con la neurodegeneración. Bajo condiciones de estrés prolongadas o severas, las células dejan de protegerse del estrés y activan las señales de muerte celular. Por lo tanto, el estrés podría ser un mediador para la muerte celular neuronal inducida por tau. Como se describió anteriormente, varios estudios han demostrado la activación de la UPR en las líneas de ratones tau-TG. En consecuencia, analizamos los marcadores de estrés en ratones P31S tau-TG en un fondo C57BL6. Sin embargo, no se observó elevación de marcadores de estrés entre animales de 3 y 15 meses. Estos resultados sugieren que la patología tau no acompaña al estrés y que la respuesta al estrés no contribuye a la neurodegeneración inducida por tau. La conclusión principal a la que se llega es que no existe una relación entre la etiología de Alzheimer y el estrés, y que el papel del estrés del retículo endoplasmático en la patogénesis de Alzheimer debe abordarse cuidadosamente en futuros estudios. Gracias. Este ha sido el fin de la presentación. Esperamos que hayan entendido y muchas gracias por prestarnos atención.